RTP. Así es, don Ramón, a esta hora de la mañana ya está con nosotros el doctor Bernardo Cortayer, él es internacionalista y vamos a hablar sobre la respuesta de Ecuador ante las acusaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre que nuestro país es una ruta estratégica del narcotráfico. Bienvenido a la mañana en RTP. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. No, gracias a usted por acompañarnos. Empecemos con este tema, ¿no?, que nos convoca y luego vamos a desarrollar otros que se generan también de coyuntura. Las acusaciones entre Ecuador y Venezuela. ¿Qué tanto podría influir y qué tan importantes son en estos momentos esa acusación del presidente Nicolás Maduro hacia nuestro país, tomando en cuenta que hasta cierto punto incluso nuestra misma fuerza militar y fuerzas armadas ha reconocido que sí, que nuestro país uno, es uno de los países de paso para el tráfico de droga? Bueno, lo que hace Nicolás Maduro es una declaración netamente política, sin ningún análisis técnico, porque obviamente si es que tuviese razón al decir que toda la droga que se circula hacia Estados Unidos y Europa sale de Ecuador, no habría ninguna detención de droga en Colombia, Perú, etcétera, ¿no? Entonces es simplemente una cuestión que lo dice en el calor del momento, también para de alguna manera lavarse las manos de la situación que está pasando en Venezuela y de asignar las culpas hacia otros lados, poner la lupa en otro lado del mapa. Sin embargo, hay un punto que sí tenemos que nosotros reconocer y es el hecho de que sí, la mayoría de la droga que pasa hacia Estados Unidos y Europa va por el Pacífico. Eso no significa que sea Ecuador el punto o los puertos centrales. Es muy difícil hacer ese rastreo, sobre todo cuando no existen las capacidades, digamos, y las garantías técnicas, logísticas de interceptar toda la droga posible. Lo que se dice muchas veces dentro de los análisis es que solo se logra incautar un 10%, entre un 10 y un 20% de la 25, sí. verdadera cantidad de droga que se logra canalizar. Y entonces, en ese sentido, digamos, cuando queremos hacer un análisis serio, lo que tenemos que decir es, definitivamente hay un problema porque, por ejemplo, el año pasado se incautó más droga en Ecuador que en Perú. Pero, de nuevo, eso no significa necesariamente que toda la droga esté pasando desde Ecuador o que hay más droga en Ecuador que en Perú. Simplemente son cuestiones, digamos, dentro de la capacidad o incluso los mismos defectos dentro de la cadena logística del crimen transnacional organizado en su canalización de la producción hacia su destino final, ¿no? Y a la final también, de nuevo, otras de las interdicciones, otras de las incautaciones se hacen más lejos dentro de la cadena porque entendamos que esto es un ciclo, se produce en una zona, se canaliza hacia un puerto, luego los falsos pescadores o los pescadores, digamos, interceptados o intervenidos por el crimen organizado lo llevan hacia otro puerto en Centroamérica o en México, en el caso de Estados Unidos, o se contamina algún barco y en ese sentido terminan llegando a su destino final. Pero, digamos, no es ese punto en el cual Nicolás Maduro dice que es una garantía que todo está en Ecuador y Ecuador ya definitivamente es, digamos, el núcleo del crimen organizado para el narcotráfico y la comercialización de cocaína. Bernardo, bajo ese contexto, voy a citar brevemente el comunicado del gobierno que fue puesto en redes sociales. Uno de los párrafos menciona: para el Ecuador resulta inaceptable que un gobernante dictatorial, huérfano de toda legitimidad democrática, vinculado al cartel de los soles, pretenda desacreditar los esfuerzos de un país comprometido con la seguridad regional. A mí quizás quisiera saber un poco tu opinión sobre esas palabras que se utilizan dentro de este comunicado, ¿no? Desde el punto de vista de llamarlo dictador de forma directa, huérfano de toda legitimidad democrática, y sobre todo la parte de vincular al cartel de los soles, que es algo, digamos, una narrativa que ha sido construida, o no sé si construida en base a hechos o no, no me consta, pero al menos ha sido construida por el gobierno de Estados Unidos, y es una de las razones por las que existen en estos momentos también fuerzas o tropas estadounidenses cerca del país venezolano. ¿Qué se puede analizar de al menos de este extracto del parte del comunicado del gobierno ecuatoriano? Bueno, sabemos bien que el gobierno de Venezuela, el régimen de Venezuela, efectivamente no tiene una legitimidad democrática. Las últimas elecciones han sido cuestionadas desde todos los frentes debido a
que prácticamente se sabía que el ganador había sido Edmundo González, y sin embargo, a través del CNE y de las estructuras, digamos, de captura de poder que tiene Venezuela, no se reconoció estos resultados y, en consecuencia, digamos, hablar de una dictadura es apropiado, es correcto en términos técnicos y también en términos, digamos, éticos, ¿no? Sobre todo también porque, por ejemplo, ni siquiera se les permitió votar a los ciudadanos en el exterior, y sabemos que entre 7 y 8 millones de venezolanos viven en el exterior y, digamos, es muy probable que hubiesen votado por la opción contraria. Y en ese sentido, justamente, la supervivencia del régimen de Maduro está justamente en utilizar algunos de los esquemas de democracia al hablar de las elecciones, pero luego no cumplir los resultados, que es algo que ya se ha visto en la historia y, digamos, muchas veces en dictaduras, tal vez en África principalmente, en la cual se juega con que hay elecciones, pero a la final no se cumple el mandato popular. En ese sentido, el tema, digamos, que tiene ya más bien que ver con el tema de los carteles de los soles o el cartel de los soles, hay debate dentro de la comunidad académica, dentro de quienes manejamos, digamos, un poco esta agenda sobre cómo catalogar a los carteles o no. Porque, digamos, el cartel de los soles es un proceso diferente a lo que normalmente nosotros entendemos como un cartel, en el sentido de que el cartel de los soles no es un productor. No se supone, o hasta lo que se sabe dentro de la investigación, no tiene toda la participación en el esquema de la producción de la droga, sino que más bien es un habilitador del comercio de droga. ¿Qué significa eso? Que básicamente se permite o se hace de la vista gorda, por ponerlo en términos más sencillos, que haya una circulación de la droga, y a cambio, digamos, se obtienen ciertos favores en términos de pacificación o incluso en términos de recursos, y normalmente en esa lógica lo que se dice es, este esquema de Nicolás Maduro entiende que sus generales, coroneles o personas que forman parte, porque en realidad se supone que la mayoría de ellos son miembros, digamos, de las Fuerzas Armadas o ex miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, y Nicolás Maduro sabe que esto pasa y les deja hacer. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que la mayoría de la droga no circula desde Venezuela. Eso es un ciclo que ya cambió desde hace varias décadas. Las estimaciones dicen que entre el 80 y el 90% de la droga pasa más bien desde el Pacífico, como decía previamente, y en ese sentido justamente hay ese debate precisamente de qué tan precisa es la intervención que está existiendo en el Caribe bajo la lógica de qué tan real es la amenaza que representa Venezuela en términos del narcotráfico en sí mismo, ¿no? En cualquier caso, digamos, también es una cuestión que llama la atención, o debería llamarnos la atención, ponernos a discutir, conversar, como estaban haciendo ustedes previo a esta entrevista, en el término de qué tan real es el hecho de hacer una intervención militar de esta magnitud para solucionar el problema. Digamos, obviamente es un tipo de intervención, es una cuestión que satisface muchas veces a los micrófonos y a los oídos de ciertos segmentos, en el sentido de se está haciendo algo, se está atacando a personas que naturalmente participan de actividades ilegales o ilegítimas, pero al mismo tiempo, ¿qué tan real va a ser el ponerle fin al problema del narcotráfico y el ponerle fin al esquema de gobiernos, digamos, que se benefician con el narcotráfico? Estimado Entonces, Bernardo, me quiero detener un poco y sí interrumpo para poder también darle la profundidad del caso, sobre todo porque se ha aplazado la Cumbre de las Américas. Por primera vez existe un aplazamiento y quería ahí consultar. Hay algunos análisis que he podido escuchar sobre este aplazamiento y las decisiones por las cuales se ha tomado, pero hay una profundidad del caso, y es que existe en medio de todo esto un país que podría, si bien lograr que nuevamente exista una agenda regional, también es ese mismo país que podría hacer que la agenda regional, como ya lo hemos venido viendo desde hace muchos años, también se distancie aún más, y es Estados Unidos. En este contexto, ¿cómo podemos mirar, analizar lo que está ocurriendo? Hoy Estados Unidos habla de atacar el Caribe, incluso ya está el portaaviones más grande y poderoso que puede existir, camino, llegando, estacionándose justamente frente a Venezuela, mientras Venezuela dice, está bien,
vamos a reaccionar, tenemos el apoyo de Rusia, tenemos el apoyo de otros países también que tienen poderío bélico. ¿Qué podríamos estar viendo en los próximos días, en los próximos meses, años, en cuanto a esta tensión que se está generando y esta poca cohesión que existe entre los países de la región? Bueno, ahí hay que ser sinceros en el sentido de, obviamente, son cuestiones que se están gestionando a puerta cerrada. Hay elementos que dan credibilidad a la posibilidad de que haya una intervención militar. En lo personal, yo considero que no debería sorprendernos si vemos, digamos, alguna acción limitada, de carácter limitado, en alguna zona no muy poblada, tal vez en algún potencial centro de procesamiento o centro logístico en alguna selva por ahí o en alguna zona más cerca a las aguas territoriales venezolanas. Y luego, digamos, tal vez ir tanteando el terreno. Vemos que existen varios frentes, ¿no? No solo estamos hablando de esta presión militar, sino también desde la parte diplomática y política. Varios voceros de Estados Unidos han dicho que Nicolás Maduro debe salir en un mes, en un par de semanas, que aproveche la oportunidad. Y entonces, en ese sentido, es un escenario, sí, de mucha tensión, que al mismo tiempo, digamos, para la mayoría de personas que son afines a la democracia van a decir, bueno, al fin Nicolás Maduro sale del poder, pero la discusión también tiene que ser más seria y decir, bueno, si se permite esto con la dictadura venezolana, ¿en qué momento da el giro y también se empieza a intervenir en otro tipo de regímenes? En cualquier caso, digamos, es una cosa que se debe conversar, no asumiendo, digamos, posturas en la lógica de, bueno, vamos a defenderle a Nicolás Maduro en ese sentido. No, tampoco deberíamos ir por ese lado, ¿no? Pero claro, genera fracturas, genera divisiones, sobre todo porque existe este legado o este pasado del intervencionismo por parte de Estados Unidos, que genera esa preocupación por parte de ciertos segmentos de la población. En cualquier caso, la discusión, dentro de mi perspectiva, debería también ser regional, sin Estados Unidos en ciertos momentos, porque en algún momento llegamos a ese punto, hicimos ese avance como región. UNASUR tenía muchos defectos, pero por lo menos tenía justamente una postura común hacia el problema mundial de las drogas, se lo trató de llevar hacia la Asamblea General de Naciones Unidas. Como decía don Ramón hace un rato, incluso se estaba tratando de poner la lupa o el ojo en los consumidores y no solo en los productores, entender el núcleo del problema. Y lamentablemente eso se perdió, y ahorita hay esta división en la que cada régimen y cada gobierno se acusa uno a otro de ser el productor y de ser un narcogobierno. Entonces, en ese sentido, sí valdría la pena hacer el esfuerzo, nuestros políticos deberían hacer el esfuerzo de que las delegaciones diplomáticas, delegaciones técnicas se unan también en términos regionales, Suramérica, América Latina, para tener una postura común y tratar de enfrentar este problema más allá de la cuestión militar y de la cuestión de, digamos, una intervención de un actor externo. Estimado Bernardo, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. RTP